Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a su canal, sinceramente apasionadas. Les habla Alfonsina. Continuamos con este impactante fic de nuestra querida Sonia, que de verdad, chicas, se me estruja el corazón. Capítulo tras capítulo, digo, ¿cuándo vamos a empezar a desmarañar todo este enredo que tiene a Candy hecha de verdad que un mar de tristeza? No me quiero imaginar cómo está Terry. No me quiero imaginar lo que está sintiendo. De verdad que... Y de pilón, como decimos aquí en México, no sabía del embarazo de Candy. O sea, todo se ha juntado en una verdadera pesadilla, chicas. Nunca pensé estar tan agradecida con el duque de Granchester. Sí, chicas. En este fic, de verdad que estoy amando al duque porque ahí se nota toda esa habilidad y esa parte que, sí, chicas, para eso son preparados, para que, como decimos aquí en México, para que nadie les vea la cara, para que ningún hilo quede sin ser descubierto. Y escuchar así a Candy, creerle, darle esa confianza que ella tanto necesita. Híjole, chicas, de verdad que es un verdadero remanso de tranquilidad para Candy, para darle aunque sea un poquito de ánimo que la pueda ayudar a calmarse y a empezar a poner sus ideas claramente. Vamos a descubrir qué nos depara el siguiente capítulo de este magnífico fic llamado Me declaro culpable. Capítulo 7. Hablé con su hijo, señor. Tengo mucho trabajo que hacer con él. Me las arreglé para posponer la fecha de la primera audiencia. Desafortunadamente, él no me dice cómo fueron las cosas. Solo dice que es culpable. Está preocupado por la señora Baker, pero pide comprensión. Sigue sin querer verla, pero creo que lo hace más para evitarle un castigo que para castigarla de alguna manera. Sin embargo, más que culpable, está rendido y no quiere luchar. Me dejó claro que como se desarrollaron los acontecimientos de aquella noche, no es una cuestión decisiva. La realidad es que yo maté a Susana de 1000 formas y 1000 maneras, y ella me mató a mí igualmente. Ambos merecemos desaparecer de este mundo de alguna manera. Solo se puede ser mejor sin nosotros. Además, nadie creería jamás mi versión de los hechos. Las pruebas son abrumadoras y no tengo nada por lo que luchar. Richard se frotó las sienes, se levantó de la silla y con los brazos cruzados a la espalda, dio la espalda a su interlocutor y se acercó a la ventana. Oteó el lejano y brumoso horizonte. Así que necesita algo por lo que luchar, igual que Candice. En cuanto a los movimientos de la cuenta bancaria de la difunta señorita Marlowe, sin embargo, continuó el abogado, hay pagos a una clínica de terapia de rehabilitación, lo cual es bastante extraño, dado que el señor Granchester ya estaba pagando generosamente por otra. Y luego ese pago trimestral. Pero es una simple donación. La institución se llama... El duque levantó el brazo para hacerle callar.
Quería ir a hablar con el médico que atendía a Susana. Tenía entendido que la joven había abandonado el tratamiento y no quería volver a ponerse en pie. Pidió al abogado que le diera un cheque importante que dejaría en la clínica. Él no era pariente de Susana, por lo que sin duda plantearían muchas preguntas sobre el estado de salud de la joven. Una generosa donación seguramente ayudaría. Al fin y al cabo, siempre ha sido así. Las cosas fueron exactamente como el duque había planeado. El director de la clínica le recibió con mucha ceremonia, pero cuando llegó el momento de hablar del estado de salud de la paciente, empezó a estirar de los remos de la barca. Al fin y al cabo, se estaba celebrando un juicio por asesinato. Usted es el padre del señor Terrence, que está acusado de la muerte de la joven. Usted no está emparentado con la señorita Marlowe, y luego está la confidencialidad del paciente. No puedo traicionar eso. Vamos. Susana está muerta y su información podría ser útil para salvar a un inocente. ¿Qué daño puede hacer? No pretendes dar información a la familia Granchester, que son los que están pagando generosamente los cuidados de Marlowe. ¿No te parece una paradoja? Su sentido de la justicia tiene algunos defectos, ¿no? El duque siempre fue muy hábil para hacer que la gente viera las cosas desde diferentes puntos de vista. Puedo decirle que no he visto a su hijo en persona desde hace 2 años más o menos, un poco menos. Antes estaba muy presente e interesado. Me daba un vuelco el corazón ver cómo siempre intentaba animarla para que diera lo mejor de sí misma. Ella parecía estar pendiente de cada una de sus palabras. Haría cualquier cosa para que él se sintiera orgulloso de alguna manera. Entonces algo debió de cambiar entre ellos. La joven siempre llegaba con el chofer y era mucho más difícil tratar con ella debido a sus constantes cambios de humor. Nunca ocurría con el señor Terrence presente. ¿Sabía usted que la señorita Marlowe había estado al cuidado de otra institución durante exactamente 1 año y medio? ¿No le parece extraño? Necesito saber los progresos que había hecho con usted. Con el índice de la mano derecha, deslizó un cheque por el escritorio. La cantidad era considerable. Le aseguro que nadie lo sabrá. Dese cuenta de que debo intentar ayudar a mi hijo porque creo firmemente en su inocencia y no veo cómo, haciéndome dar información sanitaria sobre el fallecido, puedo distorsionar en modo alguno el desarrollo del juicio. Suspirando, el profesor Smith descolgó el auricular y exigió que le entregaran inmediatamente el expediente de Susana Marlowe. Cuando lo tuvo en sus manos, lo hojeó rápidamente. Como era de esperar, parecía buscar algo definitivo. Lo recordaba bien. Extendió el documento hacia el duque. Puede echarle un vistazo, pero comprenderá que no puedo dejárselo. Desde hacía más de 1 año, Susana podía moverse, aunque con dificultad, gracias a una prótesis. Estábamos trabajando para ampliar su autonomía, que seguía siendo buena. Podía estar de pie tranquilamente en un escenario durante un par de horas y asistir a una velada de gala, cuidando de descansar en una silla de vez en cuando. Nada raro para nadie en ocasiones así. ¿No cree? Revisé el expediente porque quería asegurarme de que no me había perdido nada. Dices que Marlowe había estado haciendo terapia en otro sitio durante 1 año y medio. ¿Por qué iba a hacer eso? Su rehabilitación iba viento en popa con nosotros. Fue durante ese tiempo cuando hizo grandes progresos. Además, son cursos muy agotadores y caros. ¿Por qué iba a seguir 2 diferentes? Me gustaría saber esto de usted, eminente profesor.
Su colega jura que Susana era incapaz de dar un solo paso, que era bastante inestable emocionalmente y que no habría sido capaz de soportar el más mínimo esfuerzo físico. En lo de la inestabilidad emocional estoy totalmente de acuerdo, pero estaba muy motivada, demasiado en un momento dado. Fue muy difícil al principio, pero luego fue como si hubiera saltado un resorte en ella. Un resorte que atribuimos a querer tener una vida plena al lado del hombre que amaba, quien, si mal no recuerdo, estaba teniendo un gran éxito como Hamlet. Tal vez ella quería estar a la altura de permanecer a su lado de alguna manera. Maldita sea. Este Hamlet me va a volver loco. En muy raras ocasiones el duque mostraba su verdadero estado de ánimo, pero todo parecía un maldito rompecabezas al que siempre le faltaba alguna pieza. Bueno espíritu o maldito demonio que eres, o traes contigo auras del cielo o leguas del infierno. Buenas o malas sean tus intenciones, vienes en forma tan dudosa que te hablaré. Oh, dame una respuesta. No dejes que me consuma la ignorancia. Estoy más que segura, Richard. Te he contado cómo fueron las cosas 1000 veces ya. A veces casi me siento como si fuera el acusado. ¿Quieres volverme loca? Susana parecía incapaz de levantar un alfiler. Imagínate caminando con una prótesis. Yo mismo la acompañé a la clínica cuando Terrence estaba fuera de la ciudad por las exposiciones. ¿Qué crees que pasó? ¿Por qué eres tan insistente? Perdóname, Eleanor. No quiero disgustarte. Solo quiero salvar a mi obstinado hijo. Aún no sé qué pasó. Pero esa chica era sin duda una gran actriz. Ciertamente podía moverse sola. De eso hay muy pocas dudas ahora. Probablemente no se lo dijo a Terrence porque temía que la dejara. ¿Crees que podría haberse dado cuenta de que él había visto a Candice? Yo no sé. Solo sé que las cosas se han venido abajo en pocos meses, desde el estreno de Hamlet. Si Terry hubiera sabido que Candice estaba embarazada, nada lo habría detenido. De eso estoy muy segura. La cama de Richard Granchester no vio a su amo aquella noche. Los cigarros se consumían en el cenicero uno tras otro, mientras él seguía leyendo informes, documentos, viejas sentencias para encontrar un resquicio que pudiera salvar a su hijo. Poco le importaba la reputación. Sacarle del agujero en el que se había metido era una prioridad absoluta. Llegó el momento en que se hartó y con todas las fuerzas que tenía, empujó todo lo que había acumulado sobre el escritorio, haciendo que cayera ruinosamente al suelo. Golpeó con los puños la sólida mesa de roble, haciendo caer el papel en el que el abogado había anotado el nombre de la institución que recibía los donativos de Susana Marlowe. Lo cogió mientras revoloteaba en el aire como una polilla frente a la lámpara que iluminaba el escritorio, pareciendo casi burlarse de él. Lane of the Shining Wood, Isle Lake, Wisconsin. ¿Qué demonios es esto? Buscó la línea telefónica fuera del hotel y pidió que le pusieran con la pequeña ciudad de Isle Lake, Wisconsin. Pero la telefonista le informó de que nadie tenía una conexión de ese tipo en aquel remoto pueblo. Tras 4 rebotes por la prefectura de varios pueblos de la zona, le pusieron en contacto con el sheriff de Iron Mountain, quien le confirmó que en Line of the Shining Woods era un pequeño centro que albergaba a madres solteras y huérfanas. La mayoría de las jóvenes que pasaban por allí desaparecían después de dar a luz a sus bebés, que quedaban al cuidado infalible de la señorita Mary Lane.
se quedó atónito ante la pregunta del agente de la ley. Duque de Granchester, dice usted, ¿verdad? Desde Nueva York. Llamo desde Nueva York, aunque supongo que habrá notado mi acento británico. Solo estoy en América de paso. Tengo asuntos vitales que atender aquí. ¿Por qué le interesa esa instalación? ¿Busca quizás a alguna joven desaparecida? ¿O tiene algún lío que ocultar? La última pregunta fue rozada con evidente desdén hacia esa posible alternativa. Ninguna mujer desaparecida y absolutamente ningún lío que ocultar. El duque traicionó cierta vergüenza. Había tenido en algún momento de otra vida algo parecido a un lío que ocultar, pero fue tan feliz en aquel momento que los problemas habían llegado mucho después. Quería ponerme en contacto con el director del centro para una donación. Esa sí que es buena. Ese pueblo es casi desconocido. Me sorprende mucho que un hombre como usted la conozca. Ciertamente la generosidad y bondad de espíritu de la señora que lo regenta le precede, pero no deja de ser una pequeña instalación desconocida fuera del condado en el que se encuentra. Richard dejó que el sheriff siguiera parloteando, mientras su mente se precipitaba inevitablemente a otras preguntas. ¿Quién demonios había puesto a Susana en contacto con aquel lugar? ¿Cómo y cuándo lo había conocido? Dio las gracias y terminó rápidamente la llamada. Lo meditó durante un par de noches y finalmente decidió, a su pesar, visitarlo. Tenía que seguir todas las pistas posibles. Mientras tanto, William Albert Arley había llegado por fin a Nueva York. La de Eleanor era la primera puerta a la que había llamado. Candy no conocía a nadie en la ciudad. Estaba seguro de que se había dirigido a ella. La encontró bastante serena. Se había recuperado completamente de los síntomas del resfriado. Él había insistido en que regresara a Chicago, pero la joven se había empeñado en no complacerle. No quería disgustarla, pero había intentado persuadir al duque para que intercediera en su favor. Eleanor parecía incapaz de pensar con claridad. Está muy probada. Me preocupa su salud. No es bueno para ella pensar sobre mi hijo, quiere decir. Dígalo claramente. Creo que puedo entender su preocupación, pero no debemos olvidar que Candice tuvo un hijo de él. ¿Cree que esto se puede borrar? Por supuesto que no. Pero ese niño, desgraciadamente, ha volado al cielo y nadie lo traerá de vuelta. Candy no puede hacer nada por Terrence. Tiene que usar la energía que tiene solo para sí misma. Con todo respeto, Terrence se metió en problemas y Candy ya ha sufrido bastante por él. Entiendo sus palabras. Creo que serían las mías en su lugar. Pero Candice es una mujer adulta. Debe decidir por sí misma qué hacer. Eleanor la quiere como a una hija y no tenemos intención de echarla de aquí. Si quiere quedarse aquí unos días más, es bienvenida y lo será en cualquier caso, independientemente de Terrence. No voy a olvidar que esa chica dio a luz a mi nieto. Ya he cometido demasiados errores en mi vida. Hablé mucho con ella. Está muy triste. No se puede negar, pero también muy consciente. Me ayudó mucho escucharla. Dele un poco de confianza. Le aseguro que aquí está entre amigos y nadie hará nada para perjudicarla. Bueno, entonces, ¿no le pareció rara de ninguna manera, verdad? Albert tenía mucho miedo de que los recuerdos del padre del bebé la arrastraran de nuevo a la locura de su propio parto. Aquel en el que había dado a luz
la niña que le habían arrebatado. Richard comprendió perfectamente a qué se refería el distinguido caballero que tenía delante, pero le aseguró que no había ocurrido nada extraño. Confiaba en Candy. Quería ayudarla. Si lo de la niña era una fantasía, Candy sería capaz de metabolizarla y catalogarla como tal, sin imposiciones. Había tantas cosas extrañas. Un par de días después, Albert regresó a Chicago. Candy le prometió que lo llamaría por teléfono con regularidad. Se alegró de quedarse con la familia de Terrence. No se sentía perpetuamente vigilada o puesta a prueba. Podía expresarse libremente sin que la diseccionaran si decía algo que pudiera parecer estúpido. Todos esperaban el momento de poder hablar con Terrence. Nunca pensé que diría esto, pero te voy a echar mucho de menos. Eleanor había sorprendido así a Richard cuando éste le había explicado que necesitaba ausentarse un par de días para viajar al estado de Wisconsin. Ni siquiera había insistido en saber exactamente por qué. Cuando él le habló de la investigación que estaba realizando, la actriz casi pareció perder la cabeza y no entendió por qué él se empeñaba tanto en perseguir la futilidad, como ella la llamaba. Parecía estar corriendo detrás de las polillas. Candy, en cambio, lo comprendió mucho más. Comprendía su deseo de no dejar ningún camino sin recorrer. Si alguien le hubiera dado la más mínima noticia sobre una enfermera coja y una comadrona, ella habría hecho lo mismo. Richard sintió el apoyo espiritual de Candy y le estuvo infinitamente agradecido. La gratitud era absolutamente recíproca. La joven había comprendido que el propio noble Lord, quien había tranquilizado a Albert sobre su estado de salud, por lo que había cumplido su promesa, y no había revelado ninguna de sus confidencias. Con todo mi corazón, deseo de todo corazón que no haga un viaje en vano. ¿Quizás te gustaría acompañarme? Eres huérfana, has vivido muchos años en un centro como el que voy a visitar. Tal vez sabrías llevar a la directora de ese lugar mejor que yo. ¿Qué me dices? ¿Te apetece hacerme compañía? A Eleanor se le salieron los ojos de las órbitas. Pero acaba de recuperarse. ¿Te das cuenta de que hacerle hacer ese largo viaje sería... Oh, no lo sería. Si cree que puedo ayudar, lo haré encantada. Necesito sentirme útil de alguna manera. Por favor, sí. Me encantaría ir con usted. Y luego, por favor, llámeme Candy, como todos mis amigos. ¿Podemos? Al día siguiente, el duque de Granchester partió con Candy hacia la península superior, en el lago Michigan. Un día entero de viaje no habría bastado para llegar. Continuará. A mí lo que me duele, chicas, es que Albert sabe la fortaleza de Candy, Archie lo sabe, inclusive Annie y sus madres lo saben, y que tengan esta actitud. Sabemos que no quieren que Candy sufra más de lo que ya ha sufrido, como lo mencionó Albert. Él estuvo en los años en la separación de Candy y Terry, cuando Candy llegó muy enferma a Chicago después de esa lamentable separación. Entiendo que no quiere volver a verla de esa manera, ni mucho menos después de que dio a luz a su hijo o hija. Pero cuando siento
En mi humilde opinión, chicas, cuando tú conoces esa fortaleza de esa persona, lo que menos quiere es que la compadezcan. Al contrario, quiere sentirse fuerte, animada, fortalecida por sus seres queridos. Denle like a la narración, déjenme sus maravillosos comentarios. Yo simplemente me despido. Les habla Alfonsina, la chica de los labios rojos, y de parte de las apasionadas. Nos escuchamos en el siguiente capítulo. Adiós.